Amados hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en este tiempo especial en que el Señor nos tiene congregándonos de esta manera, conectándonos a través de los medios de la tecnología, y damos gracias a Dios por estos medios porque es la manera en que nos hemos podido congregar en este tiempo. Pero bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, este año de intimidad y de influencia con el Señor, porque si tenemos intimidad con el Señor vamos a tener influencia con las personas. Recordemos el versículo que ha sido el enfoque en este año para nosotros, realmente que está en el libro de Hechos, capítulo número 2, el versículo número 46, que dice de esta manera. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues nuestra oración en estos días, porque el Señor esté haciendo esto en el hogar de cada uno, que estemos compartiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón, quizás practicando aquella estrategia que el Señor nos dio de invitar a una persona, quizás a dos, y compartir el pan con la alegría, con sencillez de corazón. Y es de esa manera como el Señor viene añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y lo estamos viendo, y nuestra oración porque eso esté sucediendo, porque realmente la iglesia sí está creciendo. Vemos un mover de Dios ahí en que está la iglesia creciendo. Él está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, pero nosotros tenemos que seguir nuestra tarea, compartir el pan en las casas con alegría y con sencillez de corazón. Que Dios permita que usted esté teniendo esas citas particulares, esas citas divinas para conectarse con personas que han de ser salvas. Mis amados, que esa es nuestra oración. Así que bienvenidos a este tiempo y tiempo especial para que compartamos de la palabra del Señor. Y antes de entrar en este compartir de la palabra del Señor, pues incline su rostro, cierre sus ojos y pongámonos de acuerdo en una sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias en este día, Señor, por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy pedimos que bendigas tu palabra y que bendigas a cada persona, a cada familia, a cada hogar que hoy, Señor, se congrega delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue oportuna, certera al corazón de cada uno y, Padre, que cumpla el propósito para el cual salió de tu boca, Señor. Pero también, Padre, yo te doy gracias que tú me usas. Pido, Señor, que me uses porque humildemente me dispongo para hacerlo, Señor, con temor y temblor, Dios. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que le hemos puesto de título, el soplo de Dios. El soplo de Dios. ¿Y por qué el soplo de Dios? Pues el Señor me ha estado inquietando en estos días porque yo creo en mi corazón que el Señor está moviendo vientos, está moviendo sus vientos para que realmente haya restauración en los seres humanos, para que realmente esa relación con el Señor se esté ahí compaginando de una manera especial. Y yo sé que el Señor está obrando y trae nuevos vientos para nosotros en estos tiempos. Ahora, cuando hablamos de viento, pues yo tengo claro que el viento nadie lo ha visto. Yo no he visto el viento, nadie ha visto el viento. Pero lo que sí estoy seguro es que todos hemos podido experimentar el poder impresionante que tiene el viento. Basta con imaginar un huracán, un ciclón, una tempestad para darnos cuenta de la fuerza que la naturaleza puede imprimir en el viento y esos efectos imprevistos que se generan con los huracanes, con las tempestades. Y el viento, aunque no lo vemos, pues sí podemos experimentar esas consecuencias. Y es que el viento de alguna manera tiene realmente algo como misterioso, porque no lo vemos. Pero de alguna manera sí experimentamos las consecuencias de su presencia. Y es que en la Biblia el viento siempre está relacionado con Dios.
Pueden mirarlo ahí en la Escritura. El viento siempre está relacionado con Dios. Y hoy vamos a hablar de ese viento que transforma, que restaura las personas y de manera particular a los hijos de Dios. El viento relacionado con Dios, basta con que recordemos tal vez el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Allí dice que en los albores de la creación, cuando la tierra era un caos y las tinieblas cubrían el abismo, dice que el viento de Dios, el aliento de Dios, revoloteaba sobre las aguas. Que ese viento se movía sobre las aguas. ¡Qué poder creador el del viento! La palabra de Dios haciendo allí al universo que hoy nosotros podemos experimentar y ver. Dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo número 3, el versículo número 8, dice de esta manera: el viento sopla de donde quiere, y lo oyes y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento nadie lo ha visto, no lo vemos, sopla de donde quiere y no sabemos hacia dónde va. Pero, ¿sabe qué? Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del soplo de Dios? Del soplo de Dios con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y es que el Espíritu es el que viene sobre nosotros y no sabemos de dónde viene, pero sabemos lo que Él hace. No vemos el viento, pero sabemos lo que Él hace. No vemos el Espíritu, pero sabemos lo que Él hace. Y una de las primeras cosas que hoy vamos a ver que hace el soplo de Dios es que el soplo de Dios trae vida. El soplo de Dios trae vida. Trae vida. Dice ahí el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, pues este es uno de los versículos que a mí más me gusta. ¿Por qué? Por el cuadro que nos pinta, ¿verdad? Dice aquí que Dios tomó polvo de la tierra, es decir, Dios tomó barro. Pensemos por un momento que Dios tuvo que inclinarse para tomar el barro y con todo el cuidado del mundo, como un artífice, como un artista, allí el Señor amasando este barro, dándole la forma que Él quería, moldeándolo de la forma que Él quería. Hizo la primera figura de un ser humano con sus facciones, con sus órganos, y ahora ese barro moldeado, pero a la larga siempre y simplemente barro, este barro ahí, pues de una manera inanimada en las manos de Dios, recibe el aliento de Dios. Dice la Escritura que sopló en su nariz aliento de vida. Y eso me gusta porque hermanos, quizás las células olfativas, lo primero que degustaron el primer ser humano fue el aliento, el vaho de Dios. El vaho de Dios. Y qué impresionante, porque entonces cuando entra el vaho de Dios, entonces es que esa simple arcilla, ese simple barro adquiere vida. Y dice la Biblia que entonces fue un alma viviente, un nefes kayá. Ese aliento de vida transformó a un montón de barro, a un puñado de barro, en un ser humano. Ese aliento de vida, ese exhalar de Dios, a veces hasta violento, que exhala, produjo un ser humano. Y es que, hermanos míos, la palabra viento es la palabra en hebreo ruach, significa viento, aliento. Es la misma palabra en griego neuma, que significa viento, aire. Y es la misma palabra en latín spiritus. Entonces, mis amados hermanos, ese viento de Dios trae realmente vida a una simple puñado de barro, le infunde vida. Y podemos claramente determinar que donde hay vida, hay aliento de Dios, el aliento de vida, el soplo de Dios que transformó un montón de barro en un ser humano. Pero avanza la Escritura, y no solamente reconocemos que ese soplo de Dios trajo
vida material, vida a un ser humano, sino que además, mis amados hermanos, dice por allá en el libro de Job, capítulo número 33, versículo número 4, dice: el soplo de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mis amados hermanos, cuando se habla del soplo del Omnipotente, se habla del Espíritu del Omnipotente. Como seres humanos quiere decir que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros, y no solo porque seamos hijos de Dios, sino porque somos seres humanos. Todo ser humano, toda vida es vida precisamente porque tiene el aliento de Dios. El aliento de Dios. Pero no solamente los seres humanos tenemos el aliento de Dios. Ese ser humano primario que se hizo recibió el aliento de Dios y fue el primero en la raza humana, toda la humanidad, porque sobre el hombre fue el único que Dios realmente sopló de su aliento de vida. Pero un poco más adelante también podemos ver que ese soplo de Dios no solamente produce vida física, vida material, sino que además ese soplo de Dios produce vida espiritual. ¿Y cómo es esto de que produce vida espiritual? Es que sin el soplo de Dios, pues no hay vida espiritual. Porque, mis amados hermanos, es por el Espíritu de Dios, es por el soplo de Dios que nosotros nacemos de nuevo. Y para eso necesitamos recordar una conversación que el Señor Jesús tuvo con un estudioso de la Escritura, un hombre principal en la sinagoga, un rabino que conocía muy bien las Escrituras, y vino en la noche a buscar a Jesús, inquiriendo, preguntando, buscando a ver quién era Jesús y cómo era el misterio del Señor. Y allí recibió de Jesús fue la verdadera necesidad que los seres humanos, con el aliento de Dios, pero ahora necesitamos nacer del Espíritu, nacer por segunda vez. Y allí, en esa conversación entre Jesús y Nicodemo, pues dice allí en Juan capítulo número 3, versículo número 5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo sabía aquello de que no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero Nicodemo conocía las Escrituras. Pero Nicodemo, cuando recibe esta respuesta de Jesús, pues Nicodemo dice: entonces, para nacer de nuevo, Señor, para poder ver el reino de los cielos, tengo que nacer de nuevo. Quiere decir que tengo que meterme en la barriga de mi mamá otra vez y nacer por segunda vez. Y Jesús le dice: mi querido Nicodemo, sabes tanto que no sabes nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Nicodemo no sabía, pero aquí recibe del Espíritu, recibe del Señor Jesucristo esa necesidad de nacer de nuevo a través del Espíritu. Porque de la misma manera, así como allí en el Edén, un montón de barro común y corriente, polvo de la tierra, recibió el aliento de Dios y fue hecho vida, fue hecho un ser humano, fue hecho un nefesh hayá, un alma viviente. De la misma manera, ahora un ser humano con vida física, pecador, apartado de Dios, ajeno de la vida de Dios, recibe el soplo de Dios para que tenga vida espiritual. Una persona que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora puede recibir ese soplo de Dios y entonces tener vida espiritual. Cuando nosotros oramos para recibir a Jesús en nuestro corazón, lo que pasa es que entra el Espíritu, entra el soplo de Dios a nuestras vidas para que nuestro espíritu ahora tenga vida espiritual, recibe vida eterna, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios.
Hermanos míos, cuando nosotros pedimos que Jesús venga a nuestro corazón, el que entra verdaderamente es el soplo de Dios, el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón y a partir de ese momento somos sellados por la propiedad del Señor Jesucristo para pertenecer al mundo espiritual, al mundo de Dios y dejar de pertenecer al mundo o al enemigo. Vida espiritual. Ahora, la cosa no se detiene ahí, mis amados hermanos. Muchas personas reciben al Señor Jesús en su corazón y claro que son salvos, claro que sí, no hay ninguna dificultad con eso, pero también nosotros podemos recibir un soplo adicional del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En esa vida espiritual sí podemos tener como esa ayuda poderosa de Dios para poder hacer el plan del Señor. Y es que eso fue lo que pasó en la nueva creación cuando Jesús resucitó de entre los muertos y Él apareció allí en medio de sus discípulos que estaban escondidos por temor. Estaban escondidos en el aposento alto, allí en el cenáculo en Jerusalén. Y apareció el Señor en la mitad de la habitación donde ellos estaban y les enseñó sus heridas en sus manos y en el costado, ¿cierto? Y los saluda. Dice el libro de Juan, capítulo número 20, versículo número 21, dice: entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, lea conmigo, dice, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así como al comienzo de la creación, así como el Espíritu Santo había sido soplado sobre aquellos que necesitaban nacer de nuevo, entonces ahora Jesús sopla sobre estos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esa arcilla que adquirió vida, esa persona pecaminosa, esa persona apartada de Dios, recibió vida espiritual. Ahora aquí es llena del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Dios sopló, Jesús sopló y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús les dice: reciban el Espíritu. Y aquí podemos hacer una pregunta: ¿acaso los discípulos no eran creyentes? Claro, eran creyentes, mis amados hermanos, pero necesitaban, como necesitamos usted y yo, de ese segundo soplo de Dios, ese segundo soplo de Jesús, para que recibamos al Espíritu Santo que entre en nuestros cuerpos, entre en nuestras vidas y ahora tengamos el poder de Dios en nosotros. ¿Sabe? Eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, el soplo de Dios no solamente produce vida física, vida material, sino que también produce vida espiritual y también produce poder que nos transforma, poder que cambia verdaderamente nuestras vidas. Y es que hay muchos creyentes que viven vidas realmente de derrota, de fracaso, porque les hace falta este segundo soplo que realmente es el que trae el poder a nuestras vidas, ese poder que transforma. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice aquí: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese viento vivificador, ese viento que transforma, ese viento que cambia, el Espíritu Santo. Y dice aquí que fue un viento recio que llenó toda la casa,
un viento recio, un viento fuerte. Y sabe, a mí esa imagen me trae como del viento que mueve, que se sopla y que quita toda la basura, toda la impureza, que no está ahí porque sí, sino que el Espíritu hace limpieza y saca de nuestras vidas todas aquellas cosas que realmente no contribuyen, no ayudan en nuestra vida. Ese viento comienza verdaderamente a soplar fuerte y a limpiar nuestras vidas. El Espíritu Santo también hace una obra de limpieza en nosotros. Cuando el Espíritu Santo sopla, realmente no queda pecado en nuestras vidas. No queda pecado en nuestras vidas. En nuestra vida es verdaderamente transformada. Todo aquello que no estaba sujeto a Cristo, que no estaba bien agarrado a Cristo, entonces sopla ese viento y lo desprende para que nosotros vivamos vidas verdaderamente de victoria. Es llevado realmente a la basura, lo que es basura de nuestras propias vidas. ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese soplo de limpieza, de ese viento recio que se mueve por toda nuestra casa y nos quita toda esa basura, todas esas impurezas son barridas? Qué sanadora es para el alma del creyente el soplo del Espíritu Santo. Pero también, mis amados hermanos, el Espíritu Santo sopla como esa brisa suave, como ese viento que entra, ese silbo apacible. Y me acuerdo de Elías allí metido en la cueva, buscando morirse porque solo él, y viene Dios y pasa, dice, pasa el Espíritu Santo frente a la cueva allí, y entonces primero es un viento recio y dice la Biblia que el Espíritu no estaba ahí, y luego un terremoto y luego fuego y el Espíritu no estaba ahí, y luego ese silbo apacible. Y pensemos por un momento en Elías allí metido en la cueva, lleno de angustia y bajando a los pozos profundos de la depresión y del terror, del temor, de la insuficiencia, de la incapacidad. Hermanos míos, allí recibe ese soplo apacible de Dios que sana el corazón, que sana el alma, que conforta. ¿Cuánto necesitamos de ese soplo apacible, de ese silbo apacible, para que, podamos recibir ese delicado aliento de Dios que sana nuestro corazón? Qué maravilloso es el Espíritu de Dios. Cómo cambia nuestras vidas. Nos quita toda impureza, toda basura que había en nuestro ser, en nuestro cuerpo, ese viento que mueve la escoria, pero también ese viento que sana nuestro corazón, que sana ese corazón lleno de angustia, ese corazón lleno de quizás de ansiedad, quizás tanto temor, quizás tanta angustia, mis amados. Necesitamos ese soplo de Dios sobre nosotros. Pero cuando hablamos de ese poder que transforma, no podemos dejar de lado ese versículo tan impresionante que usted y yo conocemos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y es que necesitamos de ese poder de Dios para ser testigos de Jesús. Pero no ser testigos de lo que Jesús hizo hace 2000 años, sino ser testigos de Jesús lo que está haciendo hoy, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sigue sanando, Jesús sigue salvando, Jesús sigue bautizando, Jesús sigue, hermanos míos, haciendo milagros. Y esos milagros y esas señales y esos prodigios los vemos a través de, hermanos, el ministerio que el Señor haya puesto en nuestro corazón cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que esas señales seguirán a los que creen. Esos milagros, ese poder para hacer los milagros. Dios hará milagros a través de personas llenas del Espíritu Santo. Y esta es una iglesia de gente llena del Espíritu Santo. Yo espero que tú estés viendo milagros en tu vida. Yo espero que tú estés viendo milagros de lo que el Señor está haciendo a través de lo que tú estás obedeciendo. Mis amados hermanos, personas llenas del Espíritu Santo, es ese aliento que viene en nuestras vidas y nos bautiza.
porque es Jesús el que nos bautiza con el Espíritu Santo, es Jesús el que sopla de su aliento sobre nosotros para que tengamos ahora vida espiritual, pero para que tengamos ahora ese bautismo con el Espíritu Santo de poder. Y ese poder que necesitamos nosotros para ser testigos del Señor, para llevar vidas victoriosas, vidas que verdaderamente traigan gloria y honra al nombre de Dios. El poder de Dios es grande, no tiene límites. Pero nosotros necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y permanentemente estar recibiendo esa llenura de su Espíritu sobre estos vasos de barro. Inútiles quizás, pero llenos del Espíritu Santo. Oiga, quizás nos cueste comprender esto, pero así es como Dios obra y el Espíritu traerá revelación a nuestras vidas para que podamos entender que Dios está obrando a nuestro favor y que quiere hacer milagros, señales y prodigios a través de cada uno de nosotros. Perdón. Dios te quiere usar. Dios te quiere llenar de gozo. Dios te quiere llenar de alegría. Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. Perdón. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo para usarte. El Señor quiere hacer grandes obras, milagros, señales, prodigios a través de ti. El poder de Dios es grande y sin límites. Y a veces a nosotros nos cuesta comprender esto. A veces nos cuesta ver, hermanos míos, entender que el mismo poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder de Dios que ahora está en ti a través del Espíritu Santo. Que recibas ese poder y puedas ver en tu vida milagros, señales y prodigios, maravillas que Dios hace a través de ti. Queridos hermanos, yo quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Libro de Lucas, capítulo número 11, versículo número 13. Pues si vosotros siendo malos, dice la Escritura, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amados, lo único que requerimos es pedir que Jesús venga a nuestras vidas, que sople de su Espíritu Santo sobre nosotros. Que anhelamos con todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu, que anhelamos, que deseamos tener ese poder para ser testigos del Señor, para poder mostrar, compartir, enseñar las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hermanos míos, ¿por qué hoy no pedirle al Señor que como lo hizo en el día de Pentecostés, ahora hoy venga sobre nosotros su Espíritu Santo, que se derrame sobre cada uno de nosotros como lo hizo allí en el aposento alto, como lo hizo frente a la multitud, allí en Jerusalén ante la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, que se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros una vez más, que se cumpla en nosotros la promesa del Padre, que realmente, como dice la Escritura, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones y el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Esa es la promesa del Señor. Y hoy que con todo mi corazón deseo que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo y que esa llenura la mantengamos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Qué tal, mis amados hermanos, si lo pedimos al Señor así como nos indica el libro de Lucas capítulo 11? ¿Cierto? Porque Él no nos va a negar su Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos. Hoy es día de que nosotros clamemos al único Dios verdadero. Él escucha nuestra petición y Él nos llena de su Santo Espíritu. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro, allí donde tú estás. Si deseas la llenura del Espíritu Santo, basta con que tú lo pidas, ahí con sus ojos cerrados, ahí con su rostro inclinado. Quizás si tú eres el padre de la familia, extiende tus manos sobre tus hijos, sobre tu esposa. Si eres la esposa, entonces extiende tus manos sobre el esposo, sobre los hijos, pero que haya una cobertura completa de la familia para orar de esta manera. Señor, ven a nuestro encuentro, Padre.
Quizás personas me están escuchando que no te conocen, oh Jesús, y se necesita ese soplo primero para que haya esa vida espiritual. Sopla, Señor, sopla sobre estas personas para que confiesen con su boca que tú eres el Señor, oh Jesús, y crean en su corazón que tú, oh Dios, lo levantaste entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Pero si ya somos creyentes, pero si ya tenemos a Jesús en el corazón, pero si ya nos hemos sometido a su señorío, basta ahora que te digamos: Jesús, sopla de tu Espíritu sobre nosotros, llénanos, porque nosotros queremos ser bautizados con el Espíritu, queremos orar en lenguas, queremos, Señor, recibir de tu sabiduría, poder ser buenos testigos, vidas que verdaderamente sean transformadas y que sirvan de testimonio, Señor. Quizás aquel hermano que no ha podido salir de un pecado necesita de la fuerza del Espíritu Santo para llevar una vida que traiga gloria al nombre de Jesús. Padre, que tú soples de tu Espíritu una vez más sobre los miembros de esta iglesia y que repartas tus dones, Señor, como tú quieres, Dios. Padre, que tu Espíritu sea soplado y que el fuego de tu Espíritu consuma todo pecado, que todo pecado sea quitado verdaderamente, que sople ese viento recio sobre nosotros, que quite toda contaminación de carne y de espíritu para ser verdaderamente tus hijos, Dios. Hoy anhelamos santidad, Señor. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu nos traiga santidad, Señor, que quites todo pecado, toda malicia, todo rencor, toda envidia, todo odio, toda soberbia, Señor, y que nuestro corazón vuelva a ser tan genuino como el corazón de un niño que cree sin más condiciones, Padre. Hoy oramos, Señor, y suplicamos en el nombre de nuestro buen Salvador Jesucristo que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, que tú soples de tu Espíritu, que infundas la energía, Señor, a nuestro ser, que nos llenes de fuego de ti, Padre, para hablar, Señor, de las maravillas de tu ley, Señor. Padre, que ese poder que salió de tu boca y dio vida al universo, ese poder que salió de tu boca y separó las aguas en el Mar Rojo, ese poder que salió de tu boca, Señor, y que creó la nación de Israel, ese poder que salió de tu boca y transformó, Señor, un montón de barro, Padre mío, en un ser humano, que ese poder tuyo, Señor, ahora venga a nuestras vidas y nos transforme completamente, Señor. Y Padre, yo pido que tú pongas la certeza en el corazón, el conocimiento en el corazón, Padre mío, de cada uno de mis hermanos, que Padre, que si tú hiciste todas estas maravillas con tu solo soplo, Padre mío, con tu Espíritu, ¿qué cosa hay que nosotros necesitemos que tu Espíritu Santo no pueda hacer, Señor? Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y vive en nuestro corazón. Espíritu Santo, que te desbordes en nuestras vidas, Señor. Eso lo clamamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. No olviden, por favor, no olviden ahí darle clic a la campanita para que les sean notificados de nuestros videos que subimos a la cuenta ahí de YouTube. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. También puedes compartir esta palabra, esta sencilla palabra del Señor con las personas que Dios pone en tu corazón. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana.